Hay cosas que tu mente hace, que tú no controlas. Identidades que desaparecen, cuerpos que sienten lo que ya no existe, amores que se vuelven impostores, e incluso cerebros que se parten en dos voluntades distintas. Hoy vas a ver 5 misterios psicológicos reales que la ciencia aún no puede explicar por completo. Prepárate. Después de este documental, no volverás a mirar tu propia mente de la misma manera. En la mañana del 17 de enero de 1887, un hombre llamado Ansel Bourne salió de su casa en Rhode Island sin saber que, al cruzar el umbral, su identidad se partiría en dos. 2 meses después, despertaría en Pensilvania sin memoria de ese vacío, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Su vida convertida en una línea rota reveló uno de los primeros enigmas de la psicología moderna. La fuga disociativa, una fractura del yo que no deja heridas visibles, pero sí huellas profundas. En un mundo donde la ciencia apenas empezaba a entender la mente humana, pensadores como William James miraron este caso con asombro, intentando descifrar cómo una persona podía abandonar su nombre, su historia y su propósito sin saber que lo hacía. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, mientras la psicología luchaba por hacerse un lugar entre la medicina y la filosofía, crecían los relatos de identidades suspendidas, recuerdos evaporados y vidas paralelas vividas sin conciencia de sí mismas. La mente, empujada al límite, parecía protegerse mediante borraduras y sustituciones, como si la memoria fuera un tejido capaz de rasgarse para evitar romperse por completo. Pero el misterio del yo no se detiene en la memoria. Mucho antes de que el término miembro fantasma existiera, cirujanos observaban en silencio cómo los amputados seguían sintiendo manos, pies o piernas que ya no tenían. Dolor ardiente, picor, frío helado. Sensaciones tan reales como invisibles. Desde el siglo XVI hasta finales del 1980, la ciencia avanzó desde hipótesis rudimentarias hasta teorías neurológicas que señalaban al cerebro como guardián de un mapa corporal que persiste más allá de la carne. El cuerpo puede desaparecer. La sensación de ser un cuerpo, no. Incluso cuando la realidad ya no coincide con la anatomía, el cerebro insiste en mantener la forma de lo perdido. La identidad no solo se fragmenta, a veces se distorsiona. En 1923, en París, 2 psiquiatras franceses describieron un fenómeno inquietante. Personas que reconocían el rostro de un ser querido, pero sentían que no era realmente él, sino un impostor perfecto. El delirio de Capgras revelaba un divorcio entre el reconocimiento visual y la respuesta emocional más profunda. El rostro era el mismo, pero la emoción que debía acompañarlo había desaparecido. El corazón ya no reconocía lo que los ojos juraban ver, y sin ese puente afectivo, el mundo más íntimo se convertía en un territorio sospechoso. Todos estos casos muestran una verdad incómoda. La maquinaria neurológica que sostiene el yo puede romperse, cambiar o reconstruirse. La identidad no es una roca, sino un acuerdo frágil entre memoria, cuerpo y emoción. Cuando uno de esos pilares se quiebra, la realidad puede contorsionarse de formas que desafían toda lógica humana. Así, llegamos a París, en 1882, donde Jules Cotard observa a una mujer que afirma estar muerta pese a sentarse, hablar y respirar delante de él. Cree no tener órganos, no necesitar alimento, no formar parte de los vivos. Su mente ha extinguido la sensación fundamental de existir. A través del siglo XX y más allá, el síndrome de Cotard aparecería en historias clínicas dispersas, personas convencidas de haber perdido su alma, su sangre o su vida entera, la negación absoluta del yo, un eclipse interior. Pero si la negación del yo es aterradora, más desconcertante aún es la idea de un yo dividido. En el sur de California, a finales de la década de 1950, cirujanos que buscaban aliviar epilepsias devastadoras cortaron el cuerpo calloso, la gran autopista que une ambos hemisferios cerebrales. Los pacientes parecían iguales al despertar. Todo funcionaba. O al menos eso parecía. Años después, los experimentos de Roger Sperry y Michael Gazzaniga revelarían lo impensable. Dentro de un solo cerebro podían existir 2 mentes distintas. Un hemisferio veía lo que el otro no podía nombrar. Una mano obedecía mientras la otra actuaba por cuenta propia. La unidad del yo
ese pilar de la consciencia humana se resquebrajó. El síndrome de Cotard, por un lado, afirma la muerte en vida. El cerebro dividido, por otro, revela múltiples voluntades dentro de un mismo cuerpo. Ambos misterios obligan a mirar la identidad como un fenómeno inestable, moldeado por circuitos frágiles, redes afectivas y mapas internos que pueden desconectarse, desaparecer o duplicarse. La mente puede creer que ya no existe o puede dividirse en impulsos opuestos que conviven en silencio. En ambos casos, la pregunta es la misma: ¿qué parte de nosotros es realmente nosotros? Hoy, en laboratorios iluminados por pantallas azules, voluntarios observan su reflejo mientras regiones separadas del cerebro se encienden como islas lejanas. Sabemos más que nunca sobre la mente, pero cuanto más aprendemos, más se deshace la ilusión de que somos una unidad indivisible. Tal vez el yo no sea un monolito, sino un coro de voces, memorias y pulsos que solo parecen estar de acuerdo. Tal vez la mayor revelación de estos misterios sea que la identidad es el truco más sofisticado que el cerebro ha inventado. La mente humana es un territorio vasto, impredecible y a veces aterrador. Lo que hoy consideramos imposible, tal vez mañana sea evidente, y lo que queremos comprender puede desmoronarse con un solo caso, una sola vida, una sola grieta en nuestra identidad. Los misterios que acabamos de explorar no son excepciones aisladas, son recordatorios de que el yo, tu yo, mi yo, es más frágil, más moldeable y más desconocido de lo que nos atrevemos a aceptar. Quizá la verdadera pregunta no sea cómo funcionan estos fenómenos, sino cuánto de nuestra propia mente permanece aún en sombras. Gracias por acompañarnos en este viaje. La investigación continúa y los misterios también. Si este documental te hizo mirar tu mente de otra manera, te invito a quedarte. Suscríbete para descubrir más historias reales donde la ciencia se encuentra con el misterio. Activa la campana, deja tu like y comparte este video con alguien que ame la psicología tanto como tú. Nos vemos en el próximo episodio.